Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Rodrigo Garcés y esto es Rota Coaching Juvenil. Y en esta ocasión quiero compartirte algo muy personal, pero que vale la pena compartirles. Y he titulado este contenido como el cómo sanar las heridas del corazón. Y esto obviamente es un poquito, para ponerte en contexto, pues hace 3 años falleció mi esposa y obviamente ha sido todo un proceso de mucho aprendizaje y que quiero transmitírtelo. Pero antes de compartirte todo esto, quisiera aclarar 2 puntos, ¿no? El primero es que pues, no soy psicólogo, ¿no? Y lo que te compartiré es más bien a partir de mi experiencia, de mi propia experiencia de vida, ¿no? Y el segundo punto es que si de algo estoy convencido, es que no soy el único que ha pasado por alguna pérdida de un ser querido. Quizás hay personas que lo han vivido de diferente manera, que han pasado en su proceso de diferente manera, pero lo que pretendo con esto es más que nada transmitir cuál ha sido mi proceso y bueno, sobre todo compartirte mis aprendizajes, ¿no? Y bueno, pues aclarando todo esto, pues el primer aprendizaje de todo esto ha sido el vivir el duelo. Y recuerdo que un día estaba yo en mi cama y pues estaba llorando, ¿no? Me sentía triste por toda esta situación y no me importó llorar delante de mis hijos. Ellos incluso al verme llorar me preguntaron, papá, ¿qué pasa, no? Y obviamente pues yo les dije, bueno, que estaba llorando porque a veces no salen las cosas como uno quisiera, ¿no? Y me gustó mucho un consejo que me dio mi hija en ese momento, que fue el decirme, papá, no te preocupes, todo va a estar bien. Y efectivamente, en ese momento quería como que correr en el sentido de que pasara ya rápido toda esta situación del duelo, pero comprendí que el duelo necesita ir por etapas y es todo un proceso que conlleva y que no nos podemos saltar de una etapa a la siguiente así de rápido. Algunos probablemente sí, pero en mi caso pues tenía que ir poco a poco. Y obviamente comprendí que el duelo pues es un proceso, ¿no? Es un proceso y es un proceso natural, es un proceso emocional. Es como dormir cuando uno está cansado, como comer cuando uno tiene hambre. Es un proceso natural, ¿no? Y un poquito ponerlo es el contexto, ¿no? Cuando fallece mi esposa, en el mismo mes, obviamente semanas antes también fallece mi mamá, ¿no? Entonces fue como un golpe tras golpe y era complicado todo en ese momento la situación. Y obviamente pues como que he pasado por esas etapas y en principio pues me sentía, entra como uno en shock, ¿no? Que no sabes qué onda con tu vida. Uno vive como si estuviese en un sueño, en una pesadilla. Y después obviamente pues hay ese enojo, ¿no? Que es hasta cierto modo pues normal el sentir, al tener un dolor pues sentir ese enojo y quererle echarle incluso la culpa primero a uno mismo, la culpa a los demás y también la culpa a Dios, ¿no? A mí en su momento pues también le cuestionaba, ¿no? A Dios, ¿no? ¿Por qué a mí, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí o por qué le pasó a mi esposa, ¿no? En ese sentido. Y también he aprendido que en este duelo no solamente es un duelo humano, sino también hay que sanar o hay que pasar por un duelo espiritual, ¿no? El hecho de reclamar también a Dios ha implicado, también es una oración. O sea, lo que he aprendido que pues sí existen oraciones de agradecimiento, pero también hay oraciones de reclamo y también el hecho de reclamarle a Dios me ha servido en ese sentido, ¿no? Me acuerdo que yo he ido, ¿no? Al Santísimo y me llevaba la libreta, ¿no? Para escribir y escribir, ¿no? Ante el Santísimo todo esto, lo que me
me estaba doliendo, ¿no? Y de alguna manera pues cuestionarle a Dios. Y pues hay que hacer tanto el duelo humano, pero también el duelo espiritual, ¿no? Y bueno, y en todo este proceso de esta etapa del duelo, también hubo tristezas, ¿no? Al tomar más conciencia de mi realidad, pues uno se va sintiendo triste, pero también es una forma, una oportunidad de aceptar lo ocurrido y colocarlo como parte de mi nuevo mundo. Obviamente ya en toda esa etapa también del duelo está lo que es la reconciliación con la pérdida. Y para ello pues se necesita el tiempo, se necesita el apoyo de los seres queridos, se necesita la fuerza de voluntad y sobre todo la gracia de Dios que con ella, pues al final de cuentas en conjunto, nos va a ayudar a superar esta pérdida, ¿no? Obviamente el trabajo para lograr esa reconciliación no es olvidar la pena, sino más bien colocarla en donde tiene que ir, donde debe de ir. Y es obviamente un proceso que a veces queremos acelerarlo, pero que es necesario vivir cada etapa. Algo que también ha sido parte del proceso y que ha sido como un aprendizaje es el hecho de quitarse el curita. Yo le llamo el quitarse el curita. Y justamente hace poco se cayó mi hijo, se raspó, ¿no? Gracias a Dios no pasó a mayores, simplemente se raspó y obviamente pues ya le lavé su piernita y bueno, pues quiso que le pusiéramos un curita, ¿no? Y ya le puse el curita y todo, ¿no? Y me hizo reflexionar que cuando falleció mi esposa fue como ponerme un curita en mi corazón, ¿no? Y el cual pues me protegía de la herida, pero al final de cuentas no me estaba sanando, no estaba yo sanando. Y muchas veces creemos que el curita es lo que cura, pero solamente es lo que nos va a mantener protegidos. O sea, no es suficiente un curita. Y en todo este tiempo, obviamente aprendí a quitarme ese curita, a ver mi herida y sobre todo enfrentarme con ese proceso de sanación para que cicatrice. Al final de cuentas es abrazar las cicatrices para seguir construyendo mi proyecto de vida, ¿no? Pero ¿qué puede ser un curita en nuestras vidas? Curita viene siendo, yo así lo considero, un estado de protección para no aceptar mi realidad. Es como el hacerme el fuerte. A mí, yo me hacía el fuerte, no quería aceptar de esa realidad. A veces el decir que no pasa nada cuando en el fondo sabes que está pasando, que no la estás pasando bien. Y sobre todo también el no querer llorar cuando por dentro en el fondo te mueres de ganas por hacerlo, ¿no? Por llorar. Al final de cuentas es como reprimir nuestras emociones y sí, al principio uno puede sentirse protegido, pero no es suficiente, uno tiene que ir sanando poco a poco. ¿Y por qué no es suficiente? Porque al final de cuentas en el fondo lo único que uno está haciendo es evadir ese dolor, ¿no? Y pues seguramente pues, me dirás, oye, pero pues es que ¿qué onda con el dolor, no? Pues es que el problema no es tanto el dolor, sino cómo interpretamos o entendemos el dolor. Por ejemplo, si yo pongo mi mano en una estufa caliente, el dolor lo que va a hacer es hacer que quite yo la mano para no quemarme. Entonces, al final de cuentas, el dolor nos sirve para protegernos e incluso nos da un tiempo para cuidar aquello que requiere atención y sanación. Y bueno, el tercer aprendizaje de todo esto, de todo este proceso, fue el construir un proyecto de vida. Poco a poco fui aceptando mi realidad y me di cuenta que tenía que ir avanzando, que tenía que avanzar y que es necesario para eso ir a recomenzar mi vida. Pero como alguien me decía por ahí la pregunta, ¿no? De cómo podemos abrazar de una mejor manera nuestras heridas para que nos dejen avanzar a donde queremos llegar. Y creo que lo primero es aceptar
que uno tiene una herida o tiene varias heridas. La mejor manera de abrazar nuestras heridas es, sin duda, identificarlas, hacer una búsqueda hacia atrás, una búsqueda interna, mirar, ¿no? Mirar hacia atrás. Y una vez que las identifiquemos, tenemos que conocerlas. Es como cuando uno conoce a alguna persona, ¿no? Pues preguntas, no sé, cuáles son tus gustos, ¿no? A dónde te gusta ir, etcétera. Pues igual con nuestras heridas, tenemos que conocerlas, tenemos que también hacernos esas preguntas en el sentido de cuál es el causante de mi herida, de qué tamaño es, qué es lo que siento cuando toco esa herida, qué me hace falta, qué es lo que necesito. Y obviamente al principio de todo esto yo no sabía qué onda, no tenía como una dirección, no sabía, como que no tenía claro hacia dónde dirigirme. Y obviamente volteé a ver mi proyecto de vida y me di cuenta que necesitaba actualizarlo, necesitaba construirlo o reconstruirlo. Y para ello pues tenía que hacer esa búsqueda interna para saber dónde estoy y hacia dónde quiero llegar, ¿no? Y mi principal motivación pues han sido mis hijos, siempre han sido mis hijos. Aprendí que necesitaba estar bien yo para que pueda estar bien para mis hijos. Obviamente tenemos que ir descubriendo también nuestras motivaciones y si no tenemos motivaciones, pues hay que irlas construyendo en el día a día. Y pues así, lo que seguía también en este proceso, lo que he aprendido también ha sido el acompañamiento, ¿no? El dejarse también acompañar. Uno solo no es que no pueda, pero creo que es más difícil hacerlo solo. Tenemos que dejarnos acompañar. Algo que recomiendo mucho y que a mí me ha servido el hecho de que busquemos ayuda, una ayuda profesional. En su momento fui con una tanatóloga, fui con una psicóloga y me ayudaron, ¿no? O me ha ayudado esto a ir a conocerme mejor, a identificar en qué proceso me encontraba en ese sentido. Y otra parte que tiene que ver con el acompañamiento, que eso sin duda para mí ha sido fundamental, es tener una dirección espiritual, ¿no? El acompañamiento de un sacerdote, al menos para mí, ha sido esencial, ha sido algo que me ha ayudado y sobre todo a ir creciendo espiritualmente. Y también parte del acompañamiento es el apoyo de nuestros seres queridos. Sin duda el dejarse acompañar, el tener ahí a los amigos, a la familia que apoyan, pues sin duda ha sido también esencial, fundamental, clave, ¿no? Para este proceso de sanación. Obviamente teniendo en cuenta que a veces uno sí tiene que ser autónomo en el sentido de no caer luego como que en la comodidad, ¿no? Sí hay que tener en cuenta que uno tiene que ir creciendo, tiene que ir avanzando. Yo siempre he dicho, tiene que ir como que abriendo esas alas para volver a volar nuevamente. Y otro punto que me ha servido y que he aprendido en este proceso de sanación ha sido la oración, ¿no? Ha sido algo que me ha ayudado para fortalecerme, algo que también el hecho, como les comentaba, han sido, sí, ponerme en oración, es una manera para mí de agradecimiento, pero también ha sido el hecho de reclamarle a Dios, ¿no? Cuestionarme y cuestionarle a Dios, ¿no? Y eso también, platicando con una persona, eso también es una manera de hacer oración, ¿no? Platicando con un sacerdote, me contaba esto, que pues yo me cuestionaba y le cuestionaba a Dios y le preguntaba y él me decía, pues es que también esto es una manera de hacer oración, ¿no? Entonces, la oración me ha ayudado, ha sido como mi refugio en ese sentido para salir fortalecido de todo esto. Siempre obviamente con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Creo que todos de alguna u otra manera hemos pasado por alguna situación de pérdida, ¿no? A veces creemos que el hecho de hacer el duelo es solamente por
por la pérdida de un ser querido, pero no, también es la pérdida de un rompimiento, ¿no? De alguna relación. Y al final de cuentas nos han quedado heridas en nuestro corazón y que debemos de protegernos con ese curita, pero recordemos que no va a ser suficiente ese curita, ¿no? Tenemos que aprender a abrazar nuestras heridas, a abrazar nuestras cicatrices y no tener miedo a enfrentarnos con ese dolor, que es una manera de empezar ese proceso de sanación y obviamente con la ayuda de Dios para poder construir o reconstruir nuestro proyecto de vida. Es importante reconocer el dolor, que asumamos el dolor como algo propio, como parte de nuestro ser, y esto no nos hará sufrir más, sino al contrario nos ayudará a darle un sentido a ese dolor. Y justamente frente al dolor no basta con preguntarnos el por qué llegó, sino más bien debemos de preguntarnos para qué llegó. Hay una frase que me gusta mucho, que es del padre Güemes, y él dice que reconciliarte con la pérdida no significa darle vuelta a la página y olvidarla. Es más bien asumir esa página como parte de mi historia, pero sin convertirla en toda mi historia. Y efectivamente cada día tenemos la oportunidad de ir escribiendo una página más para nuestra historia de vida. Al final de cuentas, el reconciliarnos con la pérdida conlleva obviamente de entrada el tiempo. Tenemos que saber que todo lleva su tiempo, todo es un proceso. Tenemos que también tener en cuenta ese apoyo de nuestros seres queridos, que es nuestro acompañamiento, el acompañamiento, dejarse ayudar. Y también la fuerza de voluntad, ¿no? Es decir, poner de nuestra parte, que sé que cuesta trabajo, cuesta trabajo, pero que al final de cuentas vale la pena. Y sin duda esto no se logrará, esta reconciliación con la pérdida no se logrará sin la gracia de Dios, ¿no? Y todo esto obviamente en conjunto sin duda nos va a ayudar a ir superando ese duelo, ir sanando esas heridas de nuestro corazón. Y bueno, pues hasta aquí, pues el hecho compartir de nuevo parte de lo que ha sido mi historia y bueno, pues transmitirles a todos ustedes todo lo que me ha conllevado este proceso y que al final de cuentas pues ha valido la pena, ¿no? Ha sido difícil, sí, pero al final vale la pena y siempre con la ayuda de Dios. Me da gusto haberlo compartido con todos ustedes y por lo pronto, cuídense, pásenla muy bien y seguimos en contacto. Adiós.